Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este taller, gracias por asistir. El tema que nos ocupa esta mañana es el de las medidas espejo y ahora pasaré a contaros un poco sobre el tema. En SEO Over Life hemos realizado un proyecto a lo largo del 2024 sobre medidas espejo en colaboración con BBF, y la idea de hoy es compartir con vosotros los principales resultados y las ideas que creemos más relevantes y sobre todo recibir pues, vuestras opiniones, sugerencias, propuestas, etcétera, al respecto de este tema. Para empezar, lo más importante, ¿no? Que son las medidas espejo, ¿no? Las medidas espejo son medidas de carácter normativo que se enfocan a igualar las condiciones o las formas de producción, las normas de producción entre la Unión Europea y países terceros, es decir, países que exportan alimentos, en este caso, a la Unión Europea. ¿A santo de qué, no? ¿Por qué necesitamos equiparar estas normativas? Porque existen diferencias, porque hay normas europeas en general mucho más restrictivas que las de esos terceros países, ¿no? Las razones para su implementación básicamente son la salud de los consumidores, porque se da el caso que hay alimentos que están tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea que llegan a nuestros platos, digamos, y eso es una incongruencia pues, que creemos que se tiene que resolver de alguna manera. Por otra parte, la salud de productores y del medio ambiente de esos países terceros también importa, ¿no? Si estamos llevando a cabo, implementando normativas de carácter ambiental y de salud en la Unión Europea, pues creemos que es lo ético y lo deseable es que eso se haga extensivo al resto del mundo, ¿no? Y la Unión Europea es un motor de comercio internacional muy potente que tiene en sus manos, ¿no? Contribuir a extender esas medidas más justas y sostenibles de una manera global. Por otra parte, existe, y esta es la que más nos interesa en el mundo agrario, en el sector agrario, existen distorsiones económicas provocadas por estas diferencias, porque la normativa europea puede encarecer o afectar a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, no siempre, pero puede suceder, y en cambio estos productos que vienen de terceros países que tienen una normativa más relajada pueden pues eso, ser mucho más competitivos en precio que los de la propia producción intraeuropea. Hay muchos más factores que influyen en eso, porque existe pues, un nivel de vida diferente, una renta per cápita más baja, etcétera, pero el tema de la normativa de producción influye y creemos que es importante abordarlo, ¿no? Es un tema de mucha complejidad, eso es muy importante decirlo desde el principio. No es tan fácil como los de fuera lo hacen mal, nosotros lo hacemos bien, esto es muy injusto. Es mucho más complejo que eso, porque el comercio internacional es algo con unas idas y venidas, con unos movimientos y unas razones detrás de todo eso que se nos escapan a veces, ¿no? Y tampoco es mi experticia, no me voy a poner a hablar de comercio internacional, pero sí que es verdad que la complejidad invita a hacer un análisis con cabeza y no darse a la demagogia, que es algo que hemos oído mucho en los últimos meses especialmente. Y aprovecho también para diferenciar cláusulas espejo de medidas espejo. Las medidas espejo tienen un carácter mucho más amplio, son medidas que afectarían a una producción y afectarían al mundo entero, ¿no? Digamos, al mundo entero que se relaciona con la Unión Europea a nivel comercial, ¿no? Las cláusulas espejo se refieren a acuerdos
de libre comercio. Entonces tienen un efecto pues, entre el país o países y la Unión Europea y el alcance es menor, ¿no? Entonces nosotros abogamos por medidas espejo, aunque se oye hablar de cláusulas siempre, el mismo ministro habla de cláusulas espejo, pero abogamos por medidas espejo que tienen abarcan mucho más. Entonces, volvemos al proyecto, ¿no? Los objetivos del proyecto es explorar esta pertinencia de la aplicación de las medidas espejo a nivel español, o sea, si realmente se dan esas diferencias, existen diferencias, ¿vale la pena trabajar? ¿Nos interesa desde el sector español trabajar en este tema o no? ¿Vale? Situar el tema en el debate público, porque es algo, pues eso, que igual hace poco habíamos oído hablar poco o nada, ahora se ha oído hablar, sobre todo a raíz de estas protestas del campo, ¿no? Y creemos que es interesante que la gente, que la sociedad conozca el tema y que lo conozca con un poquito más de información veraz y no basado en ideas que corren por ahí que a veces hacen más daño que otra cosa. También otro objetivo es hacer incidencia política, o sea, trasladar los resultados en las ideas más relevantes a las administraciones competentes que más nos interesen, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación, y también a nivel europeo, pues a través de las diferentes acciones que tenemos planificadas, ¿no? Por ejemplo con los europarlamentarios. Y luego finalmente es contribuir a un trabajo colaborativo, porque este proyecto se hace con 5 países más de la Unión Europea, que son Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Alemania, liderados un poquito por Francia, que ya lleva unos pasos dados en este tema y que incluso ya han adoptado un compromiso a nivel parlamentario de trabajar en este aspecto. Entonces nosotros pues como que nos sumamos a esa fuerza y a ver porque es un tema que se tiene que resolver a nivel europeo, ¿no? Entonces cuantos más países estén madurando este tema y con propuestas e información útil, pues más fácilmente llegaremos a verlas implementarse. Consideraciones varias que me gustaría que habláramos en el taller, ¿no? El límite máximo de residuos, que supongo que se conoce perfectamente, ¿no? Pero bueno, que es algo que aplica en principio a todos los productos, pero a los productos importados se les permite un límite máximo de residuos de sustancias, de plaguicidas no autorizados en la Unión Europea, lo cual es una incongruencia porque de alguna manera para los productores locales no puedes usarlo, en cambio para los otros usa lo que quieras mientras cuando llegue aquí esté por debajo de este límite máximo de residuos, que es un límite además que varía de país a país, entonces no acaba de parecer como la mejor manera de gestionar el tema. Luego las tolerancias a la importación, que viene a ser, pues me salto el límite máximo de residuos ahora porque por lo que sea, muchas veces por intereses comerciales, por no cortar flujos comerciales, ¿no? Pero que al final pues entiendo que desde los agricultores de la Unión Europea se vea mal y se hagan quejas porque es un doble rasero, ¿no? con el que se trata su producción. Luego también me gustaría tratar las diferencias en la Unión Europea, porque de alguna manera uno de los temas que bloquea la posibilidad de exigir a los terceros países normativas es que ni siquiera nosotros lo tenemos del todo cerrado en Europa, ¿no? O en la Unión Europea, porque hay países que tienen autorizados productos que en otros países no. Luego en las autorizaciones excepcionales a veces no son nada excepcionales, son cada año, entonces llega un momento en que pues esto escama un poquito a los países que no la tienen y bueno, y hay todo un mundo ahí que igual conocéis mejor que yo. Luego también hay que considerar la Organización Mundial del Comercio, que es alguna excusa que se pone mucho para bloquear el avance de las medidas espejo a nivel europeo, pero que ya en Francia ya se trabajó eso hace un par de años de una manera a detalle, ¿no? con personas expertas en comercio internacional y sí que es posible, y de hecho ya existen medidas espejo, ya se han puesto en marcha para
para casos puntuales, ¿no? Estas medidas tienen que ser proporcionadas, no discriminatorias, perseguir objetivos legítimos, entre ellos la salud humana y el medio ambiente. Hay un artículo del el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que es uno de los 3 acuerdos que la OMC se basa para emitir sus veredictos, no sé cómo llamarlo, que es un acuerdo multilateral que pide o que ofrece un encaje para medidas espejo caso por caso. No puede haber una medida espejo, o sea, un reglamento espejo que valga para todos, sino que es caso por caso, alimento por alimento, o sea, producto por producto, ver en cada caso qué aplica o qué no aplica, ¿no? A detalle, ¿no? Y luego el artículo 20 también es importante mencionarlo porque incluye la protección de la salud humana, preservación de recursos naturales y también temas de moralidad pública, que esto se conecta mucho con el tema del bienestar animal, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que existe ese encaje, sí que son posibles, y de hecho ya repito que ya existe alguna, y el tema es que lleva mucho trabajo llegar a tener todo lo que hace falta para poder ponerlas en marcha, pero posible lo es. Y luego lo que decía antes, ¿no? Que se tienen que armonizar un poco la normativa dentro de los Estados miembros porque si no es como más difícil o no sé si imposible exigir a esos terceros países. Y algo muy importante que me gustaría recalcar es que de cara a esos terceros países la implantación de medidas espejo, llegado el momento en que estén ahí para ser implantadas, tiene que ser gradual, no se puede exigir de un día para el otro que se pongan al día, ¿no? Habrá que lo tienen más fácil, habrá que no, y muchas veces es importante acompañar, sobre todo países que tienen menos recursos, porque si no, pues eso, puedes ahogar su producción. Volvemos al proyecto más concretamente, porque el proyecto, aparte de abordar todos estos diferentes aspectos y digamos, situar el tema de las medidas espejo, tiene en cuenta 4 productos como casos de estudio para explorar esas diferencias que puede haber entre la Unión Europea y estos terceros países. Y los productos son el arroz, las lentejas y la carne de ovino y de bovino. ¿Por qué? Porque se hizo una selección entre muchos otros productos en función de que hubiera una producción mínimamente importante dentro de la Unión Europea, que hubiera cierta importación más o menos importante, que hubiera algún acuerdo de libre comercio que pudiera afectarlo, o que ya le afectaba o que pudiera ser, como en el caso del Mercosur, que tiene mucho que ver con la carne de ovino, y otras consideraciones varias, y al final, y también que hubiera facilidad de encontrar datos en esos terceros países respecto a la comparativa que se hace entre la normativa de la Unión Europea y esos países, que básicamente es sobre el uso de plaguicidas, el uso de medicamentos, bienestar animal, harinas de origen animal y trazabilidad. Esas son como las normas que se han tenido en cuenta a la hora de hacer esta comparativa. En este caso vamos a hablar solo de lentejas y de ovino, porque son los 2 productos que más se adecúan al perfil, ¿no? de los productores de aquí, de Aragón o de la zona. Entonces, para las lentejas, por ejemplo, somos muy dependientes, tanto España como la Unión Europea, muy dependientes de la importación, porque la producción no llega para nada a la demanda. Si no recuerdo mal, porque los datos varían mucho con los años, ¿no? Pero más o menos era 80% de importación. O sea que la dependencia es muy, muy, muy importante, ¿no? Canadá es el principal exportador a España, y a la Unión Europea uno de los principales, ¿no? Junto con Estados Unidos y ahora no recuerdo el tercero, pero bueno, el acuerdo es el CETA, ¿no? El de libre comercio, que tiene una serie de ventajas para esta importación. Haciendo el análisis respecto al tema de los plaguicidas, pues encontramos que la mitad de herbicidas no están autorizados en la Unión Europea, la mitad de los que sí están autorizados en Canadá,
y entre ellos son más importantes los del uso al final de la cosecha, porque son los que tienen más posibilidad de acabar llegando como residuo a la Unión Europea o a España. Entre estos está el glufosinato y el dicuat, que están prohibidos desde 2018, el safluferacilo, que es uno no notificado, que no está evaluado porque no está notificado. Y luego también está el glifosato, que pese a que tenemos esta moratoria de 10 años, el uso en la final de la cosecha no está permitido y en Canadá sí. De hecho, es una práctica muy extendida, ¿no? Respecto a fungicidas, está el clorotanonil, prohibido desde 2019, y el propiconazol desde 2018. Y respecto a los insecticidas están pues los neonicotinoides, que son como, digamos, la primera lo que podemos considerar dentro del enfoque de medidas de espejo, ¿no? que es una prohibición porque que tiene razones ambientales y no solo locales sino globales, como por su efecto sobre los polinizadores, ¿no? Bueno, de alguna manera llegó a ponerse de manifiesto lo necesario que es contar con ellos, ya no solo por razones de biodiversidad, sino por razones agronómicas, ¿no? Dos ejemplos son el thiamethoxam y el imidacloprid. Todo esto igual os suena mucho más a vosotros que a mí, pero bueno, luego lo hablamos. Respecto a la carne de ovino, en España tenemos una tasa de autosuficiencia superior al 100, es decir, producimos más de lo que consumimos, pero aún así hay tanto carne que sale de España como carne que entra a España, ¿no? De hecho, los principales exportadores a la Unión Europea y a España son Australia y Nueva Zelanda. Con estos dos países se ha hecho la comparativa. Respecto al uso de antibióticos, que están prohibidos en la Unión Europea desde 2006, en esos países, sobre todo más en Australia, se permite el uso de antibióticos como promotores de crecimiento y como aditivos alimentarios. Por otro lado, respecto al bienestar animal, pues hay prácticas como el mulesing, que es como cortar la piel debajo de la cola para evitar miasis y demás, que parece ser que es más en la merina, pero de esto yo hablo de lo que he leído, no, vosotros sabéis más que yo. Que es una práctica habitual en Australia, no está prohibida, o sea, está permitida y además se hace sin anestesia, sin ningún tipo o apenas atención médica. Y respecto al transporte, pues las normas son mínimas respecto al transporte a larga distancia y nada que ver con las que se aplican en la Unión Europea, ¿no? Y por último, la normativa de trazabilidad, pues no la tienen, no cuentan con ella, entonces pues eso hace muy difícil hacer un seguimiento del cumplimiento de las normas que se exigen desde Europa o se pueden llegar a exigir, ¿no? Entonces esto es un tema importante que también hay que abordar. Bueno, las recomendaciones las dejamos porque me interesa más pasar a la parte de taller ya, ¿no? De ideas, propuestas, sugerencias y bueno, y dudas, ¿no? Porque imagino que con todo lo que he contado así rápido igual hay muchas dudas. Y nada, pues eso, dejamos aquí la presentación y pasamos a hablar un poco, ¿no?